Sin duda alguna, esta es la cara que se nos pone cuando abrimos nuestro lavavajillas y encontramos nuestros vasos, nuestras copas, todos los elementos de cristal mayoritariamente no en muy buenas condiciones, ¿no? Encontramos manchas blancas en nuestros vasos, encontramos decoloraciones, encontramos muchísimas rayadas en nuestras copas y en nuestros vasos. ¿Por qué salen esas manchas? ¿Por qué se nos deterioran tanto nuestros vasos, nuestras copas y todos aquellos elementos de cristal? Cuando instalamos nuestro lavavajillas el primer día es configurar los parámetros del lavado. Por norma general, todos estos parámetros vienen configurados de fábrica, pero no todas estas configuraciones pueden resultar efectivas en nuestro caso, ¿no? Será muy importante saber la dureza del agua del lugar donde residimos, esto se puede preguntar a la compañía suministradora, y graduar la desclasificación de nuestros lavavajillas, que esto lo tenéis en los manuales, de una forma correcta, ¿no? Es importantísimo que el lavavajillas lave sin cal en el agua, es de vital importancia para obtener los mejores resultados. Otro de los parámetros también configurables es el abrillantador, la cantidad de abrillantador que tira el lavavajillas, pero eso en principio yo no lo tocaría porque está ajustado de fábrica y solo hay que tocarlo y aconsejo que lo haga alguien que entienda, como un técnico, porque eso puede perjudicar en mayor o menor medida si no estamos ajustando bien la cantidad que tira este producto, la máquina, cada vez que lava. Y después tenemos el detergente. El detergente también es una pieza fundamental a la hora de lavar. Yo aconsejaría siempre utilizar buenos productos a la hora de lavar con nuestras lavavajillas, eso nos va a garantizar buenos o excelentes resultados de lavado, y descartar aquellos productos de bajo coste que lo único que van a hacer es deteriorar nuestra vajilla y sin duda alguna entregarnos resultados pues no muy deseados, ¿no? Una vez configurados los parámetros de nuestra máquina, lo único que nos queda es atender las peticiones de nuestro lavavajillas. Cuando la máquina nos pida la sal, llenarlo en el mismo momento, o si queréis podéis anticiparos a que se encienda esta luz. Por ejemplo, los depósitos de la sal, si lavamos una vez al día con una dureza medio alta, tendremos que rellenar el depósito cada 10 o cada 12 días aproximadamente. Yo os aconsejo, como norma general, que cada semana llenéis el depósito pues con la cantidad que se ha gastado durante la semana, ¿no? De esta manera nunca os quedaréis sin sal. El abrillantador, si laváis una vez al día, pues lo gastará cada 20-22 días si atendemos a la dosis prefijada que nos trae el lavavajillas de fábrica, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando desde nuestro punto de vista lo estamos haciendo todo de forma correcta, ¿no? Aquí a mi izquierda tengo una representación de todos estos fenómenos que os he estado hablando, ¿no? Vamos con el primero. Por ejemplo, no sé si lo vais a poder apreciar bien, pero este vaso, vamos a acercarnos un poquito a la cámara, no sé si lo vais a poder apreciar. Vale, pues este vaso está lleno de rayaduras, de imperfecciones, de golpecitos. Esto suele pasar mucho en los vasos que utilizamos de diario, ¿no? Cuando utilizamos y lavamos esporádicamente según qué cosas, como por ejemplo como las copas, que suelen utilizarse de vez en cuando, pero no son como los vasos como este que tengo aquí, pues bueno, recordar que esto, cuando vosotros lo introducís en el lavavajillas, esto se lava con presión de agua y detergente. Entonces los vasos en el interior se mueven, cimbrean, se rozan, y por ese motivo vais a encontrar rayaduras en este tipo de vasos. Algo sí que tenéis que tener en cuenta es que ningún vaso de los que introduzcamos en nuestros lavavajillas va a estar libre de este fenómeno, ¿no? Aparte, esto suele agravarse mucho más conforme vamos lavando diariamente estos vasos, porque no solo se rayan, sino que al provocarse fisuras en la superficie del cristal, el detergente pues logra penetrar en las capas internas del cristal, haciendo pues que ese deterioro sea más visible, y sobre todo con los cambios de temperatura, de pasar de agua caliente a pasar de agua fría cuando la máquina está realizando el proceso de lavado. Otra de las anomalías que podemos encontrar en nuestros vasos y copas es ese telo de color blanco que envuelve al vaso o a la copa, esa capa blanca, blanquecina,
Si os fijáis, ese telo blanquecino que rodea todo el vaso, pues bueno, esto está provocado básicamente, y con relación al mantenimiento, está provocado por una falta de sal en el descalcificador. Es muy posible que durante el lavado se haya encendido la luz de falta de sal y posiblemente hemos continuado lavando con la luz encendida. Pues esto sin duda alguna delata una falta de regeneración del agua. Estamos lavando con cal en el agua y esta cal pues con la temperatura se precipita en la superficie de los vasos. Bueno, de hecho se precipita en todos los lados, incluso en el acero inoxidable del lavavajillas. Quizá el primer lugar donde lo vamos a poder apreciar con más claridad es en los vasos y en las copas. Otra de las cosas que pueden hacer que vuestros vasos y copas salgan con ese telo blanquecino, sin duda alguna, es la utilización de detergentes combinados, el típico 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, estos que emulan la sal y el abrillantador, ¿no? Inhibidores, básicamente. Os recuerdo, y quiero hacer mucho hincapié en esto, que estos detergentes, estos productos, no son eficientes en sitios donde hay una dureza en el agua importante, ¿no? En sitios donde hay mucha cal en el agua, estos detergentes no son eficientes y lo que van a hacer es crearnos o generarnos depósitos de cal en toda nuestra cristalería y en los platos y en los cubiertos, pero donde lo vamos a apreciar más es en los vasos, ¿no? Otra anomalía que podemos encontrar es la falta de transparencia, esa decoloración que nos vamos encontrando conforme vamos lavando en nuestras copas y nuestros vasos en nuestros lavavajillas. Se van haciendo pues superficialmente en las copas y en los vasos unas pequeñas capas de silicatos que van oscureciendo y hacen que nuestro cristal, en este caso de esta copa por ejemplo, pues vaya perdiendo su brillo y vayan apareciendo algunas tonalidades. Están relacionadas pues con el simple hecho del lavado a máquina. Muchos de vosotros me decís, oh, es que claro, yo cuando lavaba las cosas a mano estaban todas impecables. Claro, cuando tú lavabas a mano ni lavabas con la temperatura que lava un lavavajillas, ni utilizabas los detergentes que ellos utilizan para dejar las cosas en perfecto estado, ¿no?